Buenas noches, compañeros. Bienvenido al curso Las relaciones entre Asia y América Latina del programa de Maestría Ejecutiva de Estudio de Asia-Pacífico a Distancia. Soy doctora Florencia Fujian Juan. Hoy entramos en la unidad 12, la cooperación para el desarrollo y la inversión extranjera directa de Sur Corea en América Latina. La esquema para esta unidad se divide en 5 partes. La primera, introducción. En esta parte les voy a dar un repaso de la historia de desarrollo de Corea desde las 50 hasta ahorita. Y en la segunda parte, la cooperación para el desarrollo. En esta parte vamos a conocer las agencias más importantes que se encargan de la cooperación para el desarrollo de Corea en América Latina. La tercera parte, las inversiones directas coreanas en América Latina. En esta parte hablamos de la tendencia general de las inversiones directas coreanas en el mundo y también en América Latina y los cambios de sus patrones de inversión en los últimos años. La cuarta parte les voy a dar 2 a 3 ejemplos en el sector de automotriz y también el sector textiles en Centroamérica. Y la conclusión. La primera parte, la introducción. La exitosa experiencia de la República de Corea en el desarrollo económico ofrece lecciones para todo el mundo, especialmente para los países en vía de desarrollo, incluyendo América Latina y sudeste de Asia. De hecho, en 6 décadas, la República de China se transformó y pasó de ser uno de los países más pobres a principios de la década 50-60 a una economía de alto ingreso y un poder industrial de exportación y científico, y también tiene una sociedad con alto nivel de cohesión social. Esta es la primera lección del caso surcoreano, la transformación de un país de bajo ingreso a una economía avanzada es posible en un periodo de tiempo relativamente corto. La segunda lección que se puede dar la experiencia de Surcorea es que, independientemente de los cambios de entorno económico internacional, el éxito de Surcorea depende fundamentalmente de la calidad y también la coherencia de las políticas públicas. Esto, a la vez, supone la existencia de una visión estratégica a medio y largo plazo, en la cual el Estado, el gobierno, está llamando a jugar un papel fundamental en este proceso y también en la formulación y ejecución de las políticas públicas. La tercera lección que se da Surcorea a todo el mundo es estrechamente relacionada con la anterior. Es la importancia del pragmatismo en el diseño y también en la implementación de política pública, que incluye dejar de lado los paradigmas dominantes cuando sea necesaria. La experiencia de República de Corea a unirse en la economía global ilustra que Surcorea aprovechó su primera ventaja comparativa en manufactureras
que requieren muchas manos de obra. Eso principalmente viene del sector textil. Pero después el país aprovechó estas ventajas existentes para crear una nueva capacidad de producción y de exportación en industrias intensivas en capital, tales como el hierro, el acero, productos químicos, automóviles, transportes y también productos electrónicos después. Ahora está en transición para convertirse el país en una economía verde y una economía del conocimiento. Y siempre atenta a los signos de cambio tecnológicos y el impacto en el orden económico mundial y los patrones de comercio internacional. Esta transición es posible gracias a una visión a largo plazo viene por el gobierno en estrecha coordinación con los sectores productivos y una combinación pragmática de políticas. De hecho, el gobierno está buscando un modelo de desarrollo que estuviera en sintonía con las circunstancias específicas del país. Naturalmente, se cometieron errores durante ese proceso, pero se resultó que Corea del Sur se levanta muy rápido y sin duda el resultado ha sido positivo si vemos desde hoy. Y basta con decir que mientras que en la década de los 80 la mitad de las exportaciones coreanas se concentraron en manufactureras de baja tecnología, en 2013 hasta ahorita, alrededor de 80 de las exportaciones eran manufactureras de medio o alta tecnología. La proporción de empresas coreanas que se dedican a la exportación es 3 veces mayor que en América Latina. Y en Corea tiene tantas empresas exportadoras como los 14 países latinoamericanos conjuntos. O sea, el éxito del país en este sentido ha sido apoyado en parte por logros educativos. Si vemos el programa para la evaluación internacional de estudiantes, o sea, PISA, en el que los estudiantes coreanos se ubican constantemente entre las mejores calificaciones del mundo. Y también se encuentra esta situación con Taiwán. Y estos logros combinados con una de las tasas más altas de gasto en investigación y desarrollo en el mundo como porcentaje de PIB hasta más de 3%. Y eso ha permitido a Corea unirse exitosamente a la economía marchando hacia la economía del conocimiento. Y según los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectuales, Corea, con el 0.7% de la población mundial, que registró el 8% de las solicitudes de patente mundial en 2013. La segunda parte, la cooperación para el desarrollo. La asistencia oficial para el desarrollo de Corea ha aumentado considerablemente en la última década. En 2013 se registró con una cantidad de 1.330 millones de dólares estadounidenses. Los beneficiarios tradicionales
han sido los países asiáticos, que reciben casi 60% del total asistencia oficial para el desarrollo que se da Sur Corea a todo el mundo. Recientemente, Sur Corea ha ampliado su cooperación con África, pero los flujos de cooperación hacia América Latina y el Caribe han sido más planos. En 2012 hasta 2013, la región recibió aproximadamente el 7% de la asistencia oficial para el desarrollo total de Sur Corea. La República de Corea reconoce que América Latina y el Caribe, a pesar de ser una región de ingreso medio, aún enfrenta una gran cantidad de retos económicos, ambientales y sociales. Por eso, la cooperación para el desarrollo para el gobierno coreano a Asia, América Latina, tiene como objetivo mitigar las desigualdades, fortaleciendo la capacidad administrativa y la transparencia de los gobiernos y promoviendo el desarrollo sostenible en la región. Sur Corea también apoya el desarrollo de infraestructura económica a través de los préstamos blandos. Si vemos este gráfico, la asistencia oficial para el desarrollo que se dan Corea o Sur Corea a todo el mundo, vemos que la mayoría de las asistencias oficiales se van a los países Asia y sobre todo Asia del Sur, o sea, los países de ASEAN. Y África está en el segundo puesto o en la segunda región receptora de las asistencias oficiales, y América del Sur está en el tercer lugar. Pero si vemos que después de 2006 se empieza a crecer, aunque muy lento, pero se registró que entre 2012 hasta 2013 ya se representa 7% de todas las asistencias oficiales que se da Corea a todo el mundo. Y entre 2000 hasta 2013, Sur Corea desembolsó un total de 587 millones en fondos de cooperación para América Latina y el Caribe, y aproximadamente el 53% se destinó a América del Sur y otros 47% se destinó a América Central, incluyendo el Caribe y el México. Y durante el periodo de 2007 hasta 2013, los principales países receptores de la región fueron Ecuador, Perú, Nicaragua, Paraguay, Colombia, Honduras, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Haití. Estos 11 países latinoamericanos combinados recibieron más de 90% de la asistencia oficial directa de Corea a la región durante este periodo. Y mientras que Perú, Nicaragua, Bolivia fueron los destinos prioritarios para la asistencia oficial directa de Corea en 2000 hasta 2006. Ecuador, Colombia, República Dominicana,
y Paraguay se convirtieron en las principales prioridades después de 2006 y la actual estrategia de cooperación de Corea identifica 26 países prioritarios en todo el mundo y entre ellos hay 4 países de América Latina, o sea, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Si vemos esta tabla se permite conocer con más detalle. Vemos que en el periodo 2000 hasta 2006, Perú, Nicaragua, Bolivia y también Panamá fueron los primeros receptores de la asistencia oficial surcoreana en América Latina, pero después de 2006 vemos que en la segunda columna, después de 2006 hasta 2013, se ha cambiado un poco porque Ecuador, vemos que Ecuador, Perú, Nicaragua, Paraguay, Colombia y también Honduras y los países Centroamérica como Honduras, El Salvador, ha sido las prioridades de asistencia oficial directa de Corea en la región. Se ha cambiado mucho, no solamente en las prioridades de los países y también en la cantidad de las asistencias. Se ve que Ecuador ha subido mucho y también Perú y Nicaragua sigue siendo los primeros 3 y vemos que Colombia está en el cuarto plazo y los países de Centroamérica que ha crecido, que los países de Centroamérica como Guatemala, como Salvador, ha recibido casi muchas veces si comparamos con el periodo de 2000 hasta 2006. De 2006 hasta 2013, Corea asignó la mayor parte de su asistencia en el sector de la manufacturera y el sector social. Alrededor de 60 de su asistencia oficial directa total de la región. Y en el periodo 2010 hasta 2013, mejoró su enfoque en el sector educativo y los servicios económicos y de infraestructura. Perdieron como 11 puntos de 11 puntos después. Si vemos esta tabla, vemos que infraestructura y servicios sociales sigue siendo en el primer puesto, pero si vemos la cantidad casi se crece en dobles. Y aparte de eso, vemos que se invierte mucho más en el sector de la educación y también el sector de la sanidad se crece como 6-7 puntos. Y si vemos que aparte de eso, la inversión en la infraestructura y el servicio económico se ha bajado como 10 puntos, 10%, comparando con el periodo anterior. Y si vemos, si vemos otros cross-cutting sectors o los sectores importantes, también se crece como 9% en los 9%. Si comparamos
el primer y el segundo periodos. Los ministros son responsables para la cooperación para el desarrollo en Corea. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores, actuando a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, o sea, COICA, ejecuta las políticas de subvención de su Corea a todo el mundo y también a América Latina. Y la otra agencia importante es el Ministerio de Estrategia y Finanzas, que maneja los préstamos mediante el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y este último a través del Banco de Exportación e Importación de Corea o Eximbank para implementar las políticas. Y otros ministerios y agencias también están involucrados en la cooperación, pero según cada caso diferentes. En, en comparación con COICA y también en comparación con los dos agencias importantes, brindó más cooperación a América Latina y el Caribe en el número concentrando de país. Y COICA otorgó subvenciones a más de 30 países en América Latina y el Caribe entre 2007 hasta 2013, por un total de 288 millones de dólares estadounidenses, representando el 11, más o menos 11 y 11 de la asistencia oficial total a través de COICA en este periodo. Y mientras tanto, y otras agencias, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico otorgó préstamos a solo 6 países de la región para que si vemos la cantidad se llegó a 402 millones de dólares estadounidenses. COICA y ATCF y tiene diferentes prioridades sectoriales. Y para COICA, la educación recibió la mayor parte de la asistencia en América Latina y el Caribe, y con un promedio de 32% de total en 2012 hasta 2013. Y otros sectores prioritarios durante ese periodo y ese años incluyen industrias y energía, salud, administración pública y también agricultura y los pesquerías, etc. Y mientras tanto, los proyectos de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico se han centrado más en la infraestructura y los servicios económicos. Los proyectos relacionados son, por ejemplo, el agua, el sanitaria, los sectores de la salud sanitarias, y son los más comunes, y seguido de la administración pública y también la educación y la energía. Además de la asistencia oficial directa, la República de Corea también promueve el intercambio de conocimiento como una herramienta eficaz e innovadora para fomentar el desarrollo en otros países emergentes.
El Ministerio de Estrategia y Finanza implementó el programa de intercambio de conocimiento, o sea, GSP en 2004. Es una iniciativa que ofrece un análisis detallado de la experiencia coreana y consulta sobre políticas nacionales y oportunidades de capacitación. Y ese programa de intercambio de conocimiento tiene varias instituciones, tiene varios miembros y son miembros de institución tales como el Instituto de Desarrollo de Corea. Está a cargo de las consultas bilaterales sobre políticas. Aparte de eso, y también el Banco de Exportación e Importación de Corea es un miembro que maneja las consultas con organizaciones internacionales. En tercer lugar, la escuela GPTI, o sea, el Instituto de Desarrollo de Corea, organiza una capacitación basada en la experiencia coreana. Los siguientes países de la región se han beneficiado de ese programa de intercambio, y los países tales como Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, también Bolivia, Trinidad, Tobago y Uruguay. De hecho, en 2007, Corea se convirtió en un estado miembro de CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y, o sea, Corea, el gobierno coreano ha estado desarrollando un programa de cooperación con la CEPAL. También en 2014 la cooperación se ha centrado en áreas como el diagnósticos y también la propuesta para mejorar la calidad de comercio recíprocos. La inversión directa extranjera de Corea en la región, las asociaciones públicos privadas para el desarrollo de la exportación, los vínculos de logística e infraestructura, la innovación de las pequeñas y medianas empresas y la planificación de desarrollo y administración pública. Y en 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea firmó un nuevo acuerdo marco con CEPAL para ampliar y consolidar la cooperación entre CEPAL y Corea. En virtud de este acuerdo, las partes acuerdan promover el intercambio de información, experto, y también lanzar proyectos de investigaciones conjuntos. Y también para promover seminarios, conferencias sobre temas de interés compartidos. En el marco de su programa de cooperación entre Corea y CEPAL, tuvo la oportunidad de elaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea y asuntos para formular una visión estrategia para el grupo de visión del Foro para la cooperación de Asia Oriental y América Latina entre 2011 y 2012. La tercera parte, inversión directa surcoreana en América Latina. La República de Corea, junto con Japón y China,
se encuentra entre los principales inversores de Asia en América Latina y el Caribe. Japón era un jugador importante en términos de flujo de la inversión extranjera directa al mundo desde la década 90 y cuando entramos en el siglo XXI, la inversión directa china se disparó al mundo y seguida por Sur Corea. Entre 2003 hasta 2012, los flujos de inversión directa de China aumentaron de 3.000 millones a 88.000 millones de dólares estadounidenses, mientras los flujos de Corea aumentaron desde 4.000 millones hasta 27.000 millones de dólares estadounidenses. Y hasta 2011, la inversión coreana en la región superó la inversión china. Pero si excluyendo los flujos de los centros financieros en el Caribe, como Caimán, por ejemplo, América Latina ocupa una posición modesta, pero ascendente como destino para la inversión extranjera directa de Corea, y su participación creció de un promedio de 5% durante el periodo 2001 hasta 2006 a un periodo de 7% en 2007 hasta 2012. Esta tendencia coincidió con un aumento en la proporción obtenida por otros países en desarrollo en estos flujos, de 56% a 70% entre el mismo periodo. Si vemos las inversiones extranjeras directas de los países asiáticos, principalmente los tres países más grandes, o sea, Japón, China y Corea, sus inversiones extranjeras directas en América Latina, vemos que Japón sigue siendo en el primer puesto, o Japón es el primer inversor en América Latina históricamente, desde 90 hasta ahorita, y después de 2006 sigue creciendo las inversiones directas extranjeras japonesas en América Latina. Y vemos aquí también Corea después de 2006 ha sido en el segundo puesto, pero después de 2011, China superó a Corea. China antes se enfoca en la importación y la exportación, pero después de 2011 se cambió su estrategia y empezó a invertir más en América Latina, pero el patrón de las inversiones China en la región normalmente se usa adquisición y no fundar nuevas empresas. Y mientras la situación de Japón normalmente se invierte en estas empresas. Aparte de eso, la mayoría de los flujos de inversión extranjera directa de Corea se invierte en la manufacturera industrias. Si vemos que entre 2003 hasta 2012, 2/3 de todas las inversiones extranjeras directas
vienen de los países asiáticos a la región América Latina. Fue a dos países más grandes, o sea, Brasil y México. Y ambos países tienen grandes mercados con una clase media considerable. Y el mercado de México es más atractivo porque se permite integrarse en la cadena de valor de América del Norte. Por eso la participación de México en los flujos de Corea a la región creció de menos de 5% en 2003 hasta 26% en 2012. Y además un volumen significativo de inversión extranjera directa también se destinó a países pequeños y medianos como Panamá, Perú, Chile y Colombia. En este gráfico vemos que si comparamos dos periodos de flujo de inversión directa coreana en todo el mundo, vemos que en el primer periodo 2001 hasta 2006 América Latina y el Caribe representa 5% de total inversión directas de su Corea a todo el mundo y este porcentaje se crece desde 5 hasta 7 después de 2007 hasta 2012 y comparando con los países o región destinos, vemos que América Latina todavía se ocupa un porcentaje muy bajo comparando con los países industrializados y también con otros países en vías de desarrollo, especialmente en Asia. Y la mayoría de los flujos de inversión extranjera directa de Corea se invirtieron en las manufactureras, basado en inversión anunciada en nuevas basado en inversión anunciada en América Latina entre 2003 hasta 2014, un total de 83% de la cantidad total fue al sector manufactureros. Y una encuesta de las inversiones extranjeras directas por el país de origen en Brasil en 2012 confirma que 3/4 parte de la inversión extranjera de Corea se encontraron en las manufactureras y los principales beneficiarios han sido los metales, las electrónicas y más recientemente las industrias automotrices. Y aparte de eso, en América Central, Corea ha invertido en el sector de textiles y las plantas de vestir. En esta tabla vemos los flujos de las inversiones directas extranjeras acumulados que viene de Corea a los países Latinoamérica y el Caribe durante dos periodos. En el primer periodo, 2001 hasta 2006, vemos que la mayoría de las inversiones directas se concentra en los cuatro primeros países, o sea, Brasil, México, Panamá y Perú. Y Brasil, México, por lo que tiene
un nivel de industrias más avanzados y también las clases medias. Y aparte de eso, vemos Panamá y Perú también en los primeros dos países países receptores de las inversiones directas viene de Corea. Y si comparamos con el periodo 2007 hasta 2012, vemos que la cantidad total ha sido creciendo en 3 a 4 veces. Si vemos los países receptores de las inversiones, Brasil y México, México superó en Panamá y Perú en el primer periodo, y Brasil casi se crece como 10 veces en los después de 2007, y también México como 8 a 9 veces creciendo. Comparamos con Panamá y Perú, la tasa de crecimiento casi 2 veces. Y si vemos Argentina, también se crece mucho, pero aunque no tanto como otros países. Y las cifras se excluyen de las inversiones en los centros financieros en el Caribe. De hecho, la inversión directa coreana a América Latina ha incrementado sustancialmente durante los últimos años, y desde 3 billones estadounidenses en el año 2000 hasta 25 billones estadounidenses en 2014. Esta cifra es según un académico coreano. Si vemos en países latinoamericanos se invierte. El Caimán está en el primer puesto porque se establece Corea un centro financiero en Caimán. Y el segundo país que recibe más inversión directa de Corea son Brasil y México. México en el tercer puesto, y Bermuda y Panamá en el cuarto y quinto puesto. Eso también es porque la inversión en el centro financieros. O sea que vemos los primeros 5 países receptores de las inversiones directas surcoreanas en América Latina. Hay 3 se encuentran en los centros financieros en el Caribe, incluyendo Panamá, y otros 2, Brasil y México, porque tiene un nivel de industrias más avanzadas, así que el patrón de inversión ha sido diferente que otros países. En términos de los sectores inversados, 29% de las inversiones directas surcoreanas en América Latina y el Caribe, en el centro financieros y el seguro. Y el sector minero y canteras ocupa 22% de la inversión directa coreana total en América Latina, y mientras el sector manufactureros representa 20%, y el sector de los bienes raíces representa 8.7%.
En cuanto a la patrón de las inversiones directas coreanas y sus estrategias hacia América Latina. Y México se sirve como una planta de exportación para Corea a entrar en el mercado estadounidense. Y la Centroamérica y el Caribe por ser miembro de CAFTA, y ofrece los aranceles preferenciales para el sector de textiles y bajo mano de y también mano de obras para las plantas de vestir. Y mientras los países andinos son destino para las inversiones en el sector mineros y energéticos, tales como las inversiones en carbón, en gas natural, en petróleo, por ejemplo. Y por último, Brasil se atrae las inversiones surcoreana en múltiples motivos, tal vez como la búsqueda de mercado, por ejemplo, el mercado de automóviles, la búsqueda de eficiencias y la búsqueda de recursos, porque Brasil también tiene muchos recursos naturales y aparte de eso tiene un nivel de industria más o menos más avanzado y se permite para el motivo de búsqueda de eficiencias. Recuerda que Corea, porque la condición, los salarios para mano de obra para Corea ha sido creciendo cada día más y las empresas surcoreanas necesitan invertir en otros países para mejorar sus eficiencias en los factores productivos.